Saludos a todos, mi nombre es Daniel Armando Gaviria, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente es para el cumplimiento un punto de la guía del componente práctico del curso de electromagnetismo, semi-identificación, y dice, práctica 1, campo electrostático, potencial y campo eléctrico, material, corriente y resistencia. Experimento 1, montaje de circuitos en serie, paralelo y mixto, medición de corriente y diferencia de potencial, comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. Entonces, aquí se realiza el montaje en serie asignando diferentes valores para las resistencias R1, R2 y R3. Asoma un valor para el voltaje de 12 voltios. Aquí tengo el esquema. Realicé el montaje en el software de simulación de Multisim y copié el esquema al Word. Acá me pides que determinar manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores. Acá obtuve una tabla en internet y mediante los códigos de colores obtuve también el valor de la resistencia. Dice calcular el valor del voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia. Completar la tabla 1 se hizo y se anexó el pantallazo. Se hizo utilizando Multisim. Y de calcular el valor teórico de la corriente del circuito. Entonces, como bien sabemos que en un circuito serie la intensidad de corriente es la misma en todos los elementos, pero para calcular la corriente hallamos la resistencia total. La resistencia total se obtiene de la sumatoria de las resistencias. Al tener la sumatoria de la resistencia se divide el voltaje sobre la resistencia y esto nos da la intensidad de corriente. En este caso nos dio 0.44 miliamperios o lo mismo 44 por 10 a la menos 3 amperios. Aquí nos dice calcular el valor teórico del voltaje en la resistencia. Entonces, como la corriente es la misma en todos los resistores, entonces se halló el voltaje o la caída de tensión en cada elemento. El voltaje se obtiene R por I o I por R. Es lo mismo. Entonces obtuvimos el voltaje teórico y vemos que cumple la ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito serie es igual a 0. O sea, 12 es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, o lo que es igual a 0. Comparamos resultados y obtuvimos un margen, hay un margen de error con respecto al simulador, pero es algo mínimo. Montamos el circuito en paralelo. Nos dice realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para resistencia R1, R2 y R3. Asumimos en R1 1 kilo ohmio, en R2 85 ohmios y en R3 50 ohmios. Igual nos dieron un voltaje de 12 voltios. Nos pidieron lo mismo, hallar los códigos de colores de cada resistor, que se hizo mediante la misma tablita allá en internet. Aquí se calcula el valor de la corriente utilizando el multímetro de cada resistencia y completar la tabla. Se realizó y se anexó el pantallazo. Aquí nos pide calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. Entonces, esto lo realizamos mediante las leyes de Kirchhoff, que es por no o mallas. Entonces, en el circuito paralelo tenemos que el voltaje va a ser el mismo en todos los elementos y va a suceder una caída de corriente. Entonces, para hallar, nos pide hallar el voltaje del circuito, entonces se realiza mediante nodos. Y lo realizamos entre nodos, que dice que toda la intensidad de corriente que entra a un nodo es igual a la que sale. Se hace el análisis
lo pasamos a una matriz y se determina que el voltaje total es 12, igual a lo que al voltaje que teníamos, ya que como es en paralelo, el voltaje es el mismo en cada resistencia. El mismo también se puede hallar en mallas. Aquí lo realizamos en mallas. Aquí lo realizamos por mallas. Entonces, tenemos aquí que la malla 1 tenemos 12 voltios más 1 kilo ohmio por I1, y esto es igual a 0. Al realizar las operaciones despejamos el voltaje o los 12 voltios que tenemos y nos queda igual a 1 kilo ohmio por I1. Despejando I1 nos queda R por I. Despejando R nos queda el voltaje sobre R, que viene siendo 12 voltios sobre 1000 ohmios o sobre 1 kilo ohmio. Y así obtenemos la intensidad de corriente o la caída de corriente en ese elemento. Sucesivamente pues hicimos el proceso en las 3 mallas y tenemos aquí en la tabla el valor de los voltajes, y podemos detallar que los voltajes son los mismos en cada elemento, y la intensidad de corriente sí pues sufre una caída de corriente en cada elemento. Se anexó pantallazo de los valores allá en el circuito, en el simulador. Entonces aquí esto era para hallar voltajes y lo hicimos por nodos y por mallas, sí. Y hallamos que el voltaje es igual en todas las resistencias, lo que cumple lo que dice la ley de Kirchhoff. Aquí nos dice calcular el valor teórico de la corriente en cada resistencia. Ya lo hicimos anteriormente, pues aquí en el análisis por malla lo pudimos determinar la intensidad o la caída de intensidad en cada elemento. Y aquí nos dice comparar resultados teóricos y con los prácticos, y tuvimos un 1.5% de margen de error. Tenemos un circuito mixto, nos dice realizar montar un circuito mixto, lo montamos en Multisim, lo copiamos y lo pegamos en Word. La resistencia igual que en las otras, entonces aquí las resistencias tomaron diferentes valores: R1 1 kilo ohmio, R2 2 kilo ohmio, R3 10 ohmios, R4 75 ohmios y R5 80 ohmios. Dice determina manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores. Ya lo hicimos. Calcular el valor de la corriente y el voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia y completar la tabla. Bueno, se realizó la medición y se anexó pantallazo de. En el punto 4 nos dice calcular el valor teórico de la corriente y el voltaje de cada resistencia. Acá lo realizamos por mallas y tenemos el resultado. Aquí tenemos una tablita con los valores de cada elemento hallado. Aquí nos dice calcular el valor teórico del voltaje y de la corriente total del circuito. Anteriormente habíamos hecho los cálculos, entonces nos quedó un poco más fácil determinar el voltaje total. Como vemos, tenemos en el valor teórico del voltaje, tenemos que el valor total del voltaje nos dio 12.43 voltios. Nos dio
casi medio voltio más de lo que teníamos de entrada. Y la corriente nos dio 11.949 miliamperios. Para los resultados teóricos, y tenemos una diferencia porcentual de 0.58. Anexamos pantallazo de pues de la comprobación o el resultado en Multisim, simulador. En estas imágenes, un entrenamiento que recordemos es el último antes de enfrentarnos al Chelsea y es el segundo de los dos que tenía por delante el conjunto de Zinedine Zidane. Bueno, esto era todo. Muchas gracias por su atención. Un entrenamiento en el que hemos visto